Listo. Entonces ya pueden comenzar. Va que va. Bueno, buenos días. Voy a ser yo quien comienza y pues voy a presentar mi pantalla porque hice una pequeña presentación para explicar un poquito lo que pues pude ver en este libro. Y pues igual me voy a ir un poquito rápido para también dejarle tiempo a David de que él también pues pueda, ¿no? Mencionar lo que él ha encontrado. Entonces, bueno, voy a comenzar. Y en ese sentido, a nosotros nos tocó hablar sobre el libro Introduciendo la perspectiva de género interseccional en las estadísticas de Biglia y colaboradores. Entonces, este manual se va dividiendo en varios capítulos. En este caso, yo voy a hablarles sobre tres, situándonos. El otro es el proceso estadístico y sus sesgos, y voy a dar una breve introducción a preguntándonos. Ya posteriormente, David va a empezar a desarrollar un poco más a partir de este capítulo. Entonces, en la perspectiva de género, yo aquí fui rescatando algunos aspectos, ¿no? Sobre su definición, y nos habla que nos va a ayudar a producir el conocimiento y que este conocimiento tiene que favorecer las transformaciones sociales y no solamente es como el conocimiento por el mismo conocimiento. Y también vamos a poder entender los efectos y el impacto que tienen las construcciones sociales en nuestras experiencias de vida. Pero, bueno, y nos mencionan que si bien está bien que nosotros vayamos recabando información respecto al sexo, y en el manual en realidad nos lo sugieren respecto al género, es necesario pero no suficiente. Y entonces hay que considerar otros aspectos y es aquí donde entra el concepto de interseccionalidad. Entonces, este concepto fue pues propuesto por las feministas negras ya que ellas han teorizado sobre esta cuestión de que las mujeres blancas y los hombres negros han hecho un pacto con los hombres blancos y entonces las han dejado a ellas hasta abajo de esta pirámide pues, de dominación, ¿no? Siendo uno de los sectores mucho más discriminados, a tal punto que en muchas ocasiones ni siquiera se les ha considerado como mujeres, ¿no? Tienden mucho como esta cuestión de llamarles las hembras. Entonces, pues bueno, por eso es que ellas empiezan a ver como esta cuestión de que problematizar las discriminaciones según el sexo no es suficiente, sino hay que empezar a ver otros conceptos y viene acá pues esto de la interseccionalidad. Eh, y también pues nos mencionan que los conocimientos se generan desde múltiples posiciones y no solo desde espacios hegemónicos, ¿no? Justamente pues aquí vamos viendo pues en esta ruedita que les pongo acá de círculos de privilegio, cómo es que mientras la ruedita, bueno, los círculos más cercanos al círculo de privilegio pues son aspectos en donde han existido mayores privilegios y conforme nos vamos alejando pues son características que también se han denominado como con menos privilegios. Entonces, para entender el enfoque interseccional, es importante que nosotros comprendamos que se tratan de sistemas bueno, tratan de explicar cómo es que los sistemas de dominación y privilegio social interactúan y se configuran en las desigualdades sociales y que eso dan paso a discriminaciones específicas. Entonces voy a hacer un poquito más grande esta ruedita porque me parece que está bien interesante que la podamos ir viendo un poco más. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestro círculo de privilegios y en este primero rueda, que es lo que les digo, que estamos como en una parte mucho más privilegiada. En la segunda ya, digamos, el privilegio es menos y mientras más alejados, pues podemos estar más como en una discriminación. También nos dicen que, y bueno, es que también sucede que como seres humanos no somos solamente un género, solamente nuestra salud sexual, mental, perdón, o nuestro idioma, sino somos un montón de cosas y bien aquí pues hablan, ¿no? Problematizan de algunas, pero pues igual también seguramente puede haber que aquí hay información que no se esté considerando y tampoco se trata como de pronto ir sumando, ¿no? Ay, bueno, sumo esta discriminación, pero resto este privilegio, porque no se trata como de ir acumulando, ¿no? Discriminaciones, sino simplemente puede ayudarnos a situarnos y cómo, por qué, pues podemos, ¿no? Estar experimentando una u otra cosa. Pero también creo que es un ejercicio bien interesante para vernos tanto como personas como investigadores, ¿no? Porque esto también puede favorecer de alguna forma los sesgos que podamos llegar a tener.
en nuestras investigaciones, que ahorita lo voy a ir hilando con eso. Entonces, en cuanto a esta parte en la que nos hablan de perspectiva de género interseccional, también lanzan de pronto algunas preguntas interesantes, como si existe conocimiento objetivo. Y esto es importante porque, bueno, la estadística va de la mano con la investigación cuantitativa y la investigación cuantitativa generalmente, no siempre, pero generalmente se ha visto desde un paradigma positivista. Entonces, desde estos paradigmas, pues sí se nos ha mencionado que la cuestión de la objetividad es una de las cualidades, ¿no? De la investigación con los números. Pero después cuando nos ponemos a pensar en todos los sesgos que hay alrededor de esto, realmente podemos cuestionarnos si lo que estamos nosotros teniendo es un conocimiento objetivo o también está desde una mirada, pues un tanto... em, pues, bueno, política, por decirlo de alguna forma, lo cual también es lo que menciona Donna Haraway cuando nos dice que nuestras elecciones son decisiones políticas y tendrán efectos en las prácticas sociales, así como en la vida de muchas de las personas. Entonces, realmente esta cuestión de la neutralidad se pone en duda desde las feministas de la ciencia feminista. Entonces, un poco como para empezar a ver si podemos quitarle ciertas medallas, ¿no? Que se le ha puesto a esta investigación con los números, y es interesante como problematizarlo y reflexionarlo. Y por otra parte, también nos mencionan que hay como dos caras de la investigación, de la investigación con las estadísticas, porque por un lado pueden utilizarse como un mecanismo de control social. Y esto lo voy hilando un poco ya con mi tema de investigación, en el que yo quiero conocer algunos factores que pueden propiciar que las mamás den un tipo de abuso emocional hacia sus hijos. Entonces yo aquí me temo y tengo que ver cómo es que voy a manejar como mi entrada a las instituciones, en el sentido de que a través de mi investigación no quieran empezar como a identificar, señalar y estigmatizar a las mamás que de pronto dan un reporte alto, ¿no? De que sí están dando un abuso, y que posteriormente pues sea como este control, ¿no? O este señalamiento de las malas madres, etcétera, o que de alguna forma quieran comenzar como ¿cómo decirlo? A obligarlas, ¿no? A que tienen que tomar ciertas terapias o estas, porque no es el punto. El punto sí es poder trabajar junto con ellas para buscar soluciones a estos factores, ¿no? Que la están llevando tal vez a los reportes altos de abuso emocional, pero no desde esta cuestión de dominación. Y por otro lado, las estadísticas también son muy útiles para visibilizar las injusticias y promover un cambio en el orden social. Entonces, claro, también yo encontré en la literatura que el tema de la maternidad es un tema que casi no se trabaja desde la investigación psicológica como tal, poniendo a las mamás como las protagonistas, ¿no? A veces, o mucho lo que he encontrado son como las mamás como las culpables de lo que hoy están presentando los niños o los adultos que antes eran niños, pero no como desde sus malestares, de sus experiencias, de lo que ya están viviendo. Entonces, me parece que ahí se podría estar visibilizando esa injusticia, ¿no? Y esa falta de reconocimiento en el conocimiento científico. Y como les decía, sí promover un cambio en el orden social es importante en el sentido de que pues sí me gustaría que derivado de esta investigación pues pudiéramos plantear soluciones. Y pues aquí estaría como esta cuestión del cambio del orden social. Y ya nada más para finalizar esta primera parte, me gustaría como mencionar esto que me parece bien, bien importante. Y creo que independientemente de si nosotros vamos a hacer una investigación cuantitativa o cualitativa, es importante saber que antes de que haya datos hay personas y las personas, como personas que ofrecen su experiencia para ser contadas y analizadas, personas que realizan estos recuentos y análisis y personas que visualizan los datos y promueven las conclusiones de un proyecto concreto y personas que utilizan el producto al final. Entonces, no olvidarnos, ¿no? De que en nuestra investigación hay personas y no como estos números, ¿no? Que a veces se suele caer en eso. Y por ahí hay un término que me parece bien interesante que se llama la ética del cuidado, ¿no? En el sentido de cuidar a nuestras participantes, cuidarnos también a nosotros mismos mientras estamos haciendo nuestra investigación,
y pues al final eso puede representar que las personas que utilicen nuestras investigaciones, nuestros productos finales, pues puedan ya llevar de fondo cierta ética, ¿no? Bueno, después me voy a pasar con el proceso estadístico y sus sesgos. En estos encontramos que los sesgos son errores sistemáticos que impactan en la exactitud o en la veracidad del fenómeno en estudio, pues afectan la validez interna. Es decir, ponen como en cuestión, en cuestionamiento si lo que encontramos realmente se debe a lo que nosotros pensamos o a otro tipo de errores, ¿no? Por decirlo, o de sesgos. Entonces, pues nos mencionan que los sesgos no aparecen meramente en la superficie de los datos, sino en una estructura profunda, es decir, en relaciones implícitas que las mantienen. Entonces, aquí estamos hablando de que hay cosas que desde que nosotros estamos planteando nuestro proyecto van a estar ahí presentes, como estos sesgos, y pues bueno. Yo aquí entiendo que no precisamente se trata de decir, hacer una checklist, ¿no? De decir, no, es libre de este sesgo, libre de aquello, sino que también podemos dar esa interpretación de, ok, hay sesgos que a lo mejor no puedo evitar, porque yo siento que en mi investigación hay cosas que no puedo evitar, pero más bien ser consciente, ¿no? De esos sesgos y reportarlo. Es decir, si yo de pronto digo, bueno, ok, encuentro un sesgo X, pues mencionarlo en mi escrito, ¿no? De que existe esto y pues eso también abre como futuras líneas de investigación, ¿no? Para otras personas o para mí misma. Y bueno, como aquí menciona, puede darse en todas las etapas de investigación. Yo aquí hice esta laminita en la que hice como una comparación entre las etapas de la investigación que nos menciona uno de los autores que más utilizamos, al menos aquí en la carrera de Soayet, donde yo trabajo, que es la de Hernández Sampieri, con las fases que nos proponen Beagle y colaboradores, como para irlo poniendo ahí, digamos, como en un símil, y pues a lo mejor poder prestar atención en que, bueno, ok, en la idea de investigación me puedo encontrar este sesgo, ¿no? Que es lo que nos mencionan los autores. Igual ahorita les paso la presentación para que puedan ustedes checarlo con un poquito más de profundidad. Y ahora sí me voy a pasar a los sesgos específicos que nos menciona la perspectiva de género interseccional. Entonces, para estos sesgos son dos especialmente, el androcentrismo, que nos menciona que es la mirada masculina, que la mirada masculina es la única posible y universal, por lo que se generaliza para toda la humanidad, sean hombres o mujeres. Yo en ese sentido, pues mi investigación va hacia mamás. Entonces, digamos que yo aquí procuro, ¿no? O sea, no recojo los datos de los hombres, sino, o bueno, bueno, vamos a ponerlo así, ¿no? No estoy recogiendo datos de los hombres, sino de las mujeres. Y entonces, por esa parte podríamos decir, bueno, pareciera que no puedo caer en algún androcentrismo. Sin embargo, pues también tengo que revisar mi mirada hacia la investigación, porque yo puedo tener una mirada masculina hacia cómo se experimenta la maternidad, ¿no? Entonces, creo que ahí también es importante de mi parte hacerlo. Y así como no poner en el centro el androcentrismo o la mirada masculina, pues también me parece importante delimitar hacia a quién estoy investigando, ¿no? En el sentido de que no, de que si yo voy a trabajar con mujeres, eso no, lo que yo encuentre no podrá decir, es que eso también aplica para los papás. Pues no precisamente, o para las abuelitas o para las tías que son otro tipo de cuidadoras primarias, ¿no? Entonces, entender, ¿no? Que pues sí se va especificando hacia un grupo y pues bueno, por ahí de pronto entro en temas sobre la generalización, ¿no? De qué tanto podría yo generalizar esto, pero todavía no resuelvo mucho allá, entonces no me meteré mucho en ese tema. Pero como así podemos tener un sesgo androcentrista, también puede ser, podemos tener sesgos, bueno, etnocentrismo, adultocentrismo, heterocentrismo y urbanocentrismo, entre otros, ¿no? Yo creo que aquí cada quien tiene que empezar a buscar de acuerdo a lo que está estudiando. Otro de los sesgos específicos que nos menciona la perspectiva de género interseccional es el sexismo, que son series de actitudes y comportamientos que discriminan a las personas por razón de su sexo. Y aquí cabe aclarar que el sexismo no se da de manera unidireccional, sino puede ser de hombres hacia mujeres, de mujeres hacia hombres, de mujeres hacia mujeres y de hombres hacia hombres y así demás tipos de combinaciones que podamos hacer. Y bueno, aquí me parece que en investigación es importante tener cuidado porque esta cuestión de maternidad, crianza, mujer,
siempre ha ido ligada, ¿no? Y tener como esta serie de argumentos de especificar por qué yo estoy trabajando con mujeres y no solamente por esta cuestión de, pues es que las mujeres tienen ese instinto maternal e innatamente les toca pues criar a los hijos, ¿no? Más bien entender que no es un esencialismo esta cuestión de la maternidad en la mujer y pues bueno, como para empezar a aclarar un poco esta situación. Y así como podemos encontrar sexismos, también puede haber racismo, LGTBQ más fobia, capacitismo, edadismo y clasismo. Ahora sí ya me voy a enfocar a los sesgos estadísticos específicamente. Y el primer sesgo es el subvencionador, donde dice que existe una tendencia a distorsionar un estudio o sus resultados para apoyar un patrocinador. En ese sentido, yo lo pienso, yo tengo una beca CONACYT y de acuerdo al CONACYT se supone que la perspectiva de género ahorita está súper bien, entonces yo me imagino que como tal no voy a tener ese problema, pero pues sí es como checar muchas veces aspectos como empresas, ¿no? Que han tenido ese tipo de patrocinios. No se me ocurre ningún ejemplo en cuestión de género, pero bueno, tal vez podría como ejemplificarlo con esta cuestión de cuando fue el boom de los refrescos y Coca-Cola y Pepsi hacían unas investigaciones bien intensas en las que de pronto lo que hicieron fue como decir a los investigadores, vamos a poner a las grasas como lo peor de lo peor y es lo que nos está causando tantas enfermedades y dejamos el azúcar de un lado, ¿no? Y entonces, pues por eso de pronto los satanizados solamente era la grasa, pero los azúcares no, hasta apenas ahorita, ¿no? Que ya tenemos como estas etiquetas, tenemos más información al respecto. Entonces ahí se ve cómo estas empresas distorsionaron, ¿no? De alguna forma, bueno, incitaron la distorsión de los estudios para una conveniencia. Otro de los sesgos estadísticos son las variables omitidas y que nos dice que se trata de no tener en cuenta variables relevantes en el contexto analizado. Esto sí lo puedo aterrizar un poquito mejor en mi investigación porque yo quiero trabajar, les decía, con mujeres, ¿no? Pero las mujeres, muchas de las mamás, no todas, pero muchas se dedican a veces a la cuestión del trabajo reproductivo. Cuando hablo del trabajo reproductivo, hago referencia al trabajo de cuidados de los hijos, de las parejas, de los padres y también del hogar. Pero este es un trabajo que no es remunerado ni reconocido. Y igual no ha sido reconocido tampoco en muchas de las investigaciones, pero trae una carga mental, física increíble. Entonces, de pronto, no sé, yo me acuerdo cuando venían a hacer los censos y todo eso, preguntaban, ¿y usted trabaja? ¿No? Y la respuesta de las mujeres era, no, me dedico al hogar, ¿no? Como si dedicarse al hogar no fuera un trabajo, ¿no? Entonces, en realidad para mí me parece que es una variable que se ha omitido bastante. Y hay un artículo, de hecho, ahorita les paso el link, que justamente lo aborda muy bonito y que dice que es importante hablar sobre el trabajo reproductivo en las encuestas de salud pública. Entonces, a mí me parece que son como una de esas variables olvidadas y que a mí me gustaría retomar. Luego viene el sesgo de exclusión, donde es considerar que algunos sujetos no son relevantes y que por lo tanto no hace falta estudiarlos. Y yo creo que en mi investigación puedo a lo mejor caer un poco en este sesgo, no tanto por, no por pensar que no son relevantes, sino más bien por el hecho de que sé que de algún punto tengo que partir. No me gustaría de pronto a mí meter a todos los cuidadores, ¿no? En la misma bolsa, ¿no? Mamá, papá, abuelita, tías, niñeras, etcétera, sino más bien hacerlo un poco más específico, ¿no? En este caso, la mamá, porque pues también tiene una connotación muy específica ser mamá, hay otra connotación específica de ser papá, entonces no es que no crea que sean relevantes, simplemente es que tengo que empezar de algún punto, entonces, bueno, es de pronto hacerme consciente de este sesgo y considerarlo en mis discusiones, ¿no? En mi trabajo. Otro sesgo es el de selección y hay individuos más propensos a ser seleccionados para el estudio. Y de nuevo, pues lo pienso, ¿no? En mi estudio, muchas veces cuando se tratan de prácticas de crianza, etcétera, pues se eligen a las mamás, ¿no? Sobre otro tipo de cuidadores. Y de igual forma, ¿no? Pues es un sesgo en el que digo, pues estoy dispuesta a asumirla y no de pronto dejarlo ¿cómo se llama? Y no como, bueno, tengo igual discutirlo, ¿no? ¿Por qué?
y de autoselección. Y bueno, ese también es un sesgo que estoy bien consciente que en mi investigación va a suceder de la participación voluntaria, ¿no? Dice, si la participación es voluntaria, las personas más proactivas o que se sienten más capaces de aportar participarán mucho más que las demás. Entonces, pues el punto aquí es que en la investigación yo quiero que las personas participen de manera voluntaria y que no sean obligadas, porque ahí ya estaríamos hablando más bien de una ética de la dominancia y no de una ética del cuidado. Entonces, pues igual, ¿no? Es algo que estoy yo dispuesta a asumir y ya tendré que yo pues explicar de manera más detallada por qué. Otro sesgo es el de supervivientes. Y este es más que nada en estudios longitudinales, ¿no? Estos estudios que en los que hacemos mediciones, varias mediciones en diferentes tiempos y es que el efecto de quien deja de participar. Es decir, ¿no? Yo a lo mejor en mi primera medición encuesto a 100 personas. En la segunda, pues ya nada más me contestan 70. Y en la tercera, nada más 50. Entonces yo ahí ya fui perdiendo participantes. Entonces, pues ahí va a haber un efecto, ¿no? Porque pues ya no estoy considerando a todos los que habían comenzado. Y pues me imagino que ahí debe de existir tratamientos estadísticos para ver cómo se van haciendo bueno, se va interpretando esta información. Otro de los sesgos, y me parece que estos próximos dos sesgos que les voy a, bueno, igual el de supervivientes, ya también como que queda un poquito fuera de control del investigador, porque también dependen de los participantes, ¿no? Está el de recuerdo. Cuando las personas no recuerdan algunos eventos sobre los que se les pregunta, con frecuencia llenan los vacíos en su memoria con suposiciones influidas por sus prejuicios. Entonces, ¿no? Yo pienso, si yo le pregunto a una persona, ¿cuántas veces le humillaste a tu hijo en los últimos 2 meses? Realmente es una pregunta un poco difícil de contestar y que yo pueda recordar con exactitud eso, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues las personas pueden tener prejuicios. Es una suposición, ¿eh? Que puedan tener algún prejuicio del tipo, yo, pues no, ¿cómo yo voy a andar humillando a mi hijo? Eso es de malas madres, entonces voy a poner que cero. O no sé, 2 veces, ¿no? Y a lo mejor en la realidad es otra cuestión, pero pues ella está contestando así debido a este sesgo. Em, el otro es el de observador. Las personas contestan desde una perspectiva subjetiva, puesto que es imposible ver la realidad sin interpretarla. Y eso también pues tiene que ver con el participante y nosotros no podemos tampoco llegar a decir, no, pero sí acuérdate, no, pero sí interprétalo bien, porque más bien se trata de abrazar la subjetividad que tenemos. Y justamente, ¿no? Aquí es como bien chistoso de que hablamos de objetividad, ¿no? En nuestra investigación cuantitativa, cuando pues de pronto hay mucha subjetividad también de por medio. Entonces, pues de igual forma es como ir nosotros aceptando que esto existe y pues que no solamente depende de nosotros, sino también de nuestros participantes. Y por último, el sesgo causa-efecto. Este me parece que es un sesgo que se debe a una mala práctica como investigadores. Este sí depende totalmente de los investigadores, que es la interpretación de los datos eh, en donde se tratan de correlaciones entre variables, pero lo ponen como si fuera una causalidad, cuando no necesariamente debe ser así. Entonces, cuando hablamos de correlación, nosotros estamos hablando en que entre dos variables existe una asociación, una relación, ¿no? Entonces, yo tengo una hipótesis en la que considero que va a haber una relación entre el apoyo social percibido y el reporte de maltrato emocional infantil. Entonces, mi hipótesis va como por esta cuestión de que a mayor apoyo social percibido de la mamá, menor reporte de abuso emocional. Y al revés, ¿no? Mientras mayor reporte de abuso emocional por parte de la mamá, menor apoyo social percibido. Pero ahí lo único que estamos viendo es que se relaciona, ¿no? Y que si una sube, la otra baja, y que si la otra baja, la otra sube. Pero aquí yo no estoy hablando de que qué cause qué. Entonces, para llegar a estas conclusiones, pues aplicamos ciertos estadísticos como la PER de Pearson, ajá, no, la R de Pearson o la Rhodes-Spearman, por decir algunos análisis estadísticos, pero para la causalidad, nosotros tenemos que hacer otros análisis. No nos podemos quedar en estos. Entonces, aquí sí me parece que es una mala práctica poner como causalidad algo que solamente hemos analizado como correlación. Y bueno, para dar introducción a esta parte de preguntándonos, me quedo con esta cuestión de qué se mira.
la perspectiva de género interseccional lo que nos pide es que nosotros hagamos al menos preguntas respecto al sexo, al género, la identidad de género, la preferencia afectivo-sexual, la edad, la racialización, la clase social y la diversidad funcional. En mi caso todavía no he llegado como a esa parte de los cuestionarios como tal, pero pensando un poco en el proyecto en el que colaboró con David, me parece que al menos 6 de 8 sí las consideramos, ¿no? En el estudio, pero todavía nos faltaría incluir como, según yo, no sé qué opine David, ahorita nos dirá él, la racialización y la diversidad funcional me parece que como del todo no la abordamos, ¿no? Entonces ahí todavía sería como esta cuestión de que podríamos trabajar en ello. Después nos hablan sobre cómo se pregunta y lo que nos sugieren es el uso del lenguaje neutral. Y aquí pues me voy a quemar un poquito porque nos ponen un ejemplo de un mal uso del lenguaje. Entonces cuando yo lo leía decía, pero qué está mal aquí? No entendía hasta que lo leí. Entonces es esto que está en amarillo. Yo me imagino que a lo mejor ustedes se dan cuenta mucho más rápido de qué es lo que está aquí mal, qué es donde no se está usando un lenguaje neutral. Ya, si ya lo vieron pueden ponerlo en el chat para que pues todos lo podamos ir notando, ¿no? Pero me causó gracia porque pues ando en esta cuestión de estudios de género, estoy tomando mis cursitos y a la mera hora no lo pude identificar, ¿no? Entonces ahí es como, bueno, hay que seguir trabajando al respecto. Y bueno, mientras esto, espero sus respuestas en el chat, a ver qué es lo que encuentran. Voy siguiendo yo con la exposición. Las preguntas basadas en la autopercepción han demostrado ser útiles para construir variables sensibles a las desigualdades de género y nos ponen como este ejemplo, ¿no? De díganos la respuesta que describe mejor cómo se ha sentido y mencionan ahí como que en lugar de solamente caer en categorías. También otro que había leído, me parece en este estudio que les decía sobre la perspectiva de género, la importancia de la perspectiva de género en las encuestas de salud, también ahí nos hablan sobre esta cuestión de medir la autopercepción, porque también ayuda a despatologizar muchas de las cosas que vamos sintiendo, ¿no? Y es que eso también es bueno porque la patologización a veces ha servido también como un mecanismo de control. Y bueno, por último es tener versiones de los cuestionarios adaptadas a los criterios de lectura fácil. Esto no lo había pensado, ¿no? Por ejemplo, para personas con debilidad visual, a lo mejor sería muy bueno tener otro tipo de versiones de los cuestionarios. Pero bueno, eh, suena también como retador, pero me parece que también bastante útil porque si no, pues de nuevo podemos caer en la invisibilización de sus experiencias. Por otro lado, nos dicen, se plantea la pregunta de a quién se pregunta y a quién no. Y aquí más bien hace referencia a los tipos de muestreos. Cuando estamos en cuantitativa, generalmente nos dice que lo mejor va a ser tener un muestreo aleatorio, ¿no? Ya sea simple, sistemático, estratificado por conglomerados. Pero en el manual dan un giro de tuerca y nos mencionan que es muy bueno también tener muestreos no probabilísticos de bola de nieve o de araña. De araña, la verdad es que no sé en qué consiste, pero el muestreo no probabilístico es un muestreo que va un poquito más por conveniencia, ¿no? ¿A qué tipo de población yo tengo acceso? Y entonces puedo ir más directo con algún tipo de población minoritaria o discriminada directamente, si lo hago aleatoriamente, pues a lo mejor se pone ahí invisibilizar porque tal vez esa población está como muy heteronormativa y entonces pues me voy a encontrar más esas experiencias que experiencias de personas que usualmente han sido invisibilizadas. La bola de nieve es como esta cuestión de que si yo tengo el contacto con una persona, no sé, se me ocurre con una persona trans, le encuesto y le digo, oye, contáctame con otras personas de tu círculo, ¿no? Para que me puedan contestar y también pues ahí vamos dando con esas experiencias como particulares. Y por último, nos mencionan cuándo y cada cuánto se pregunta. La primera pregunta que lanzan es, ¿el momento en que se recogen los datos puede influir en su naturaleza? Y a mí me parece que sí, ¿no? Tanto en la cuestión de a la mejor fechas. Pensándolo yo en mi investigación, que la idea es acercarme a escuelas públicas, pues bueno, las vacaciones las tengo descartadas. Después vienen meses un poco más intensos, ¿no? Como mamás, en la cuestión de que, por ejemplo, pienso la primera quincena de mayo es un caos porque no tenemos muchas clases, ¿no? Hay varios puentes, se viene el Día de las Madres y las mamás estamos ocupadas, entonces sería un momento en el que pues para nada sería ideal. Entonces,
Incluso si he pensado tal vez en fechas, ¿no? Junio, en junio ya es un momento un poquito más tranquilo para las mamás en cuestión de todo lo que tenemos que hacer en la escuela y pues ya también nos estamos preparando para la recta final. Y de igual forma también eso puede relacionarse con el momento en el que estamos haciendo nuestra intervención. Es decir, la idea también es llevar talleres, ¿no? Con las mamás trabajar talleres para no solamente como denle sus datos y ya, ¿no? Sino que tengan también ellas una retribución a lo que están colaborando y justamente comenzar a esta transformación, ¿no? Que es lo que también se pide desde estas posturas. Entonces, pero también pues yo tengo que pensar, ¿no? ¿En qué momento voy a dar mi taller y en qué momento voy a recoger los datos? Porque eso también puede influir en su naturaleza. Y por último, pues menciona, ¿no? Que la pregunta de cada cuánto se recabarán los datos. Y esto es importante, me parece especialmente en censos, porque nos permiten ir viendo cómo van evolucionando ciertas cuestiones como las discriminaciones, ¿no? A lo mejor nos encontramos que con el pasar del tiempo sí se han ido reduciendo, ¿no? O que las personas que pertenecen a minorías discriminadas, pues están teniendo una percepción de que ya se les trata, no sé, mejor, dignamente, o por el contrario, a lo mejor no, y entonces ahí poder tomar decisiones al respecto. Entonces, bueno, por el momento, ahorita es con lo que yo termino y le cedo la palabra a David. Gracias, Aranza. Bueno, yo voy a presentar mi material. Permítame un segundo. No sé, a ver, déjenme ver. ¿Dónde está mi presentación? A ver, ahí está. ¿Ahí la ven? Sí, ya se ve. Sí. Ah, perfecto. Voy a mover la ventanita para poder pasar las diapositivas. Ahí está. Ahí está. Bueno, yo voy a continuar con la parte eh, pues un poco más metodológica. Aranza ya hizo un contexto en relación a qué implica esto de la interseccionalidad, el uso, la relevancia, ¿no? Posicionamiento político, etcétera. Y empezó con las sugerencias. Esto es un manual y creo que la utilidad de los manuales es justamente eso, documentos que se puedan consultar, ¿no? Entonces, pues yo traté de recuperar, porque hay un montón de sugerencias, yo traté de recuperar como las más importantes y traté algunas inclusive como de amalgamarlas así para que pudieran estar representadas aquí en las diapositivas, pero sí vale la pena leerlo. La verdad es que si no tuvieron oportunidad, porque es un documento, no está extenso, pero sí es un documento como más técnico, no es que lo leamos así de corrido, sino hay que ir haciendo notas o consultando para tomar decisiones. Si no lo leyeron, sí vale la pena que le echen un lente si van a hacer algún estudio cuantitativo. La verdad es que ha resultado bueno, a mí, y entiendo por lo que escuchaba de Aranza, sí me ha dejado este material, digamos, algunas preguntas que me iba haciendo pues esto es importante porque te permite reflexionar, ¿no? Y creo que eso te permite ir tomando decisiones y posturas en relación a lo que estás haciendo. Bueno, Aranza hablaba un poco sobre lo que se tiene que mirar en las investigaciones y en función de lo que miras, pues obviamente te preguntas, ¿no? En algún momento yo leí a algún autor que decía que la investigación es preguntarle a la realidad algo, ¿no? Y en función de cómo preguntas, es cómo estableces la metodología y la respuesta que obtienes. Entonces, si preguntas bien, pues obviamente vas a obtener la información que quieres para ratificar una serie de suposiciones que son a priori. Si preguntas mal, pues seguramente la metodología y las respuestas a esas preguntas, pues pueden tener algún tipo de sesgo o no van a ser las más adecuadas para contestar la pregunta que quieres y lo que te interesa es tratar de conseguir una descripción lo más acercada a la realidad, ¿no? Porque pues hemos estado viendo esta imposibilidad de la objetividad, ¿no? Entonces, pues justamente en esta categoría de preguntar o de hacer preguntas para hacer investigación, pues hay aquí, digamos, una serie de consideraciones que tenemos nosotros que tomar en cuenta, ¿no? O sea, preguntas que tienen que ver con el qué, el cómo, a quién y cuándo, que es un poco de lo que hablaba Aranza. Bien, desde la perspectiva que estamos trabajando, ya lo decía Aranza, sí es importante tratar de visualizar, digamos, aquellos grupos de personas que a lo mejor quedan eclipsadas
cuando tenemos muestras muy grandes, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos una muestra que está principalmente representada, no sé, por varones, ¿no? Es posible que en esta proporción, pues el resultado se cargue más hacia describir una realidad de varones más que de mujeres. O puede ser al revés inclusive, ¿eh? O sea, si está más cargada de mujeres, ¿no? Puede ser que se oriente más hacia la descripción de la realidad de las mujeres y se puede eclipsar la de los varones. Porque hasta donde entiendo, esta perspectiva de género no tiene que ver exclusivamente con la mujer, ¿no? Sino también puede haber situaciones en donde puedan haber algunas situaciones de opresión, sufrimiento, malestar por parte de los varones que no se alcanzan a mirar por esta gran masa de datos, ¿no? Entonces, aquí, digamos, algo que se torna importante es mirar la desigualdad y la discriminación, ¿sale? Entonces, habrá que ser conscientes y trabajar un proceso reflexivo para ir considerando aquellas variables que puedan reflejar estas dimensiones de desigualdad y discriminación como el género, la clase social, la diversidad funcional, la racionalización, que es un poquito el esquema que presentaba Aranza en una de las diapositivas, que creo que es este mismo que está acá, ¿no? Son estas seis, son ocho variables, ¿no? Entonces es como, digamos, una sugerencia que puede tornarse un buen punto de partida, ¿no? Si nosotros queremos empezarnos a preguntar si existe desigualdad y discriminación en el estudio que nosotros estamos haciendo, dado que sería loable desde una postura política, pues dar voz y poder describir pues estas realidades que a veces quedan eclipsadas, ¿no? Entre el gran volumen de datos que a veces podemos tener en las muestras, que acá sí un criterio es que sean representativas, ¿no? Es decir, que sean grandes, voluminosas, grosas en términos de los datos, ¿no? Eh, la otra cosa es no limitarse a variables tradicionales. A veces ya tenemos como, con los años, vamos haciendo como una especie de machotes sobre las variables que vamos a evaluar, ¿no? O inclusive hasta como plantillas en los datos demográficos. O sea, y eso está tan permeado, tan cristalizado, que lo vemos. Yo lo veo con los estudiantes de licenciatura, lo veo en las tesis, ¿no? Lo veo inclusive hasta con estudiantes de posgrado. Por ejemplo, una variable tradicional que es clave es el sexo, hombre o mujer, ¿no? Nada más. Y otras variables clásicas sería el nivel de estudios, el estado civil, y hay como 5 o 6 preguntas que sí o sí aparecen en cualquier encuesta o instrumento para recopilar datos demográficos, ¿no? Pero me parece que puede llegar a ser tan genérico el dato, y ahorita vamos a ver el problema de las categorías, pero al menos ahorita tan genérico la categoría, que pues a veces no es representativa de las experiencias de las personas que están contestando la encuesta porque está descontextualizada, ¿no? Entonces, una de las grandes propuestas de este libro es justamente contextualizar los datos. ¿Qué implica esto? Que nosotros tendríamos justamente que buscar revelar patrones, ¿no? Es decir, empezar a trabajar con lo que es la disgregación de los datos y la cruza de los datos para tratar de encontrar o de construir contextos o situaciones que nos permitan entender por qué las personas están contestando desde ese lugar, ¿no? Esto, pues en realidad tenemos ya muchas herramientas, o sea, esto no es otra cosa más que trabajar con la cruza de variables o los crosstabs o las tablas de contingencia, que son análisis muy descriptivos, pero que te permiten entender cómo una categoría se cruza con otra, ¿no? En términos de los puntajes, las proporciones que caen en esas categorías cruzadas, ¿no? Entonces, pues esto nos podría permitir entender otras realidades y también entender los puntajes a lo mejor de minorías. Por ejemplo, en este ejemplo que daba, ¿no? De que a lo mejor si en la muestra hay más varones que mujeres y si nosotros tomamos solamente esta categoría del sexo como hombre, ¿no? Es probable que si nosotros desagregamos los datos y los cruzamos solamente para el grupo de mujeres, pues nos demos cuenta que los puntajes pueden ser mucho más bajos en la variable que quieran, porque son mujeres a lo mejor de hogares monoparentales, ¿no? Que tienen una alta carga de trabajo reproductivo, que son de nivel educativo bajo, en pobreza, etcétera. Y entonces eso permite tener una visión, digamos, un poco más contextualizada de por qué los puntajes que se están obteniendo son así, que si consideramos toda la masa de datos, pues esto se pierde, ¿no? Y es una manera, pues en algún sentido, de descalificar, digamos, estas realidades que un grupo o una minoría puede estar experimentando. Y esto, pues obviamente nos lleva
a tener una mirada crítica y reflexiva, porque no es cosa menor elegir las variables, porque estas van a influir en la manera en cómo nosotros miramos e interpretamos la realidad. Y obviamente, pues la investigación desde el posicionamiento hegemónico que tiene, pues es de donde la gente se basa para establecer, pues, políticas públicas. Entonces, si nosotros tenemos sesgos y no contamos estas realidades, pues obviamente las políticas públicas nunca van a alcanzar pues sí, estos grupos que a veces son los que necesitan, pues, mucho apoyo, ¿no? Y esto se puede lograr justamente, pues, contando estas circunstancias o estas historias que quedan eclipsadas en un gran volumen de datos, ¿no? También es importante considerar las variables de contexto, ¿no? Es decir, hacer análisis contextualizados, tener como una categoría eh, transversal el contexto, porque es cierto que las personas y sus situaciones y sus circunstancias pues están permeadas por las situaciones en las que uno vive, crece y se desarrolla. Al menos hay varias, pero al menos las que más destacan los autores en este manual es, por ejemplo, el tipo de hogar y el territorio, ¿no? Por ejemplo, el territorio no son las mismas condiciones estructurales, sociales, inclusive hasta culturales, en una zona urbana o una zona rural, ¿no? Y a veces eso es algo que nosotros no consideramos. Por ejemplo, nosotros en el estudio que hacemos la reclutación, digamos, en línea, pues el Internet llega a cualquier lado que tenga un dispositivo y que hay una antena, pero no nos preocupamos por saber si esas personas viven en una comunidad rural o que viven, en una ciudad, ¿no? No es lo mismo la Ciudad de México a irte a la Sierra Poblana, por ejemplo. Y eso pasaba, por ejemplo, cuando recién iniciamos el SUAYET, ¿no? Yo soy de la primera generación de tutores, tengo yo ahí casi 19 años. Era bien chistoso porque a veces los tutores eran muy duros con algunos alumnos, ¿no? Y se entregaban las tareas tarde, no leían el material. Y después nos enteramos que había personas que hacían 2 horas en bicicleta para bajar un café internet y poder mandar su tarea o transcribir, la hacían en hojas, ¿no? Y ya que la hacían en hojas, llegaban al café internet y la transcribían y la mandaban. Obvio, ¿no? Pues esta perspectiva estaba fuera de quienes ejercíamos la tutoría en línea porque no considerábamos la parte del territorio. Y el desgaste físico, el tiempo, las circunstancias climáticas, pues obviamente implicaban una condición muy particular para un grupo de personas que vivían en esa región, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo pueden quedar, digamos, difuminadas una serie de condiciones que pueden llevarte a entender muy bien eh, el resultado que estás consiguiendo, ¿no? Diferente a alguien que está en ciudad y que tiene acceso a la mejor o cobertura de internet en toda la ciudad, ¿no? Y puede conectarse en cualquier momento, por ejemplo, ¿no? El tipo de hogar tiene que ver un poco con lo que comentaba Aranza no me acuerdo si dijiste funciones reproductivas, tareas reproductivas. Trabajo, trabajo Ah, reproductivo. trabajo reproductivo, gracias. Bueno, el tipo de hogar tiene que ver un poco con el trabajo reproductivo, ¿no? Lo que implica la carga de cuidado o la crianza, las relaciones de poder en el género, la edad, si son mono o biparentales las familias, porque todo esto se cruza, ¿no? Para tener una perspectiva de cuáles son las condiciones o las circunstancias bajo las cuales, por ejemplo, una mujer o un hombre, solamente utilizando estas categorías como para no hacerlo más complejo, ¿no? Vive, ¿no? Entonces, pues obviamente eso se traduce en cuestiones económicas, de tiempo libre, de posibilidad para elegir, un montón de cosas, ¿no? Entonces, esto del tipo de hogar también es como una de las dos variables como sugeridas para tratar de entender un poco las circunstancias o la realidad que viven, pues, algunos grupos de personas, ¿no? Bueno, en relación a cómo preguntar, pues bueno, la primera sugerencia es formular preguntas de manera inclusiva y sensible. A veces creo que no nos detenemos a pensar las preguntas. Aranza por ahí dejó como una pregunta y les decía, bueno, ¿dónde está ahí el detalle de la inclusión, ¿no? Y a veces es tan difícil, no sé si a ustedes les pasó, lo leen y dicen, pues es que ¿dónde está, no? No lo veo. Tienes que sentar como a leer con mucho cuidado y a tratar de identificar. Y creo que eso lo hacemos de manera muy automática. Creo que el objetivo es preguntar y obtener el dato a punto, ¿no? Pero no te sientas como a reflexionar que quien te va a contestar la pregunta puede no resonarle o puede tener un contenido que no representa su circunstancia, su situación, ¿no? Por ejemplo, aquí yo intenté hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, en lugar de preguntar, ¿tienes esposa?
¿no? A lo mejor lo ideal sería, ¿tienes pareja o cónyuge? Para incluir diferentes tipos de relaciones afectivas, ¿no? Porque, bueno, esposa ya lo ciñe una categoría muy particular, ¿no? Que es principalmente basada en el sexo y es una mujer y listo. Se podría entender desde usos y costumbres y las prácticas culturales como eso. Pero sabemos que hay una diversidad de relaciones afectivas, ¿no? Que no se circunscribe exclusivamente a un sexo, por ejemplo. Entonces, pareja o cónyuge, pues ya entran una diversidad de posibilidades, ¿no? Que pueden representar las situaciones de las personas. La segunda es utilizar un lenguaje claro, preciso y no discriminativo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuántos hijos tiene su esposa? ¿No? Que seguimos viendo aquí la palabra esposa, se puede cambiar por cuántos hijos tiene tu pareja o cónyuge, ¿no? Para asumir la heterosexualidad del encuestado, porque pues, también sabemos que hay papás, digamos, varones que fungen en un rol de cónyuge o pareja, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien contesta esta pregunta y está en esta categoría, pues no me checa la manera en la cual me estás preguntando para obtener una información desde esta categoría, ¿no? Entonces, esto es muy sutil, es muy, muy sutil, tiene que ver totalmente con el lenguaje, pero tiene un efecto importante para quienes no les resuena la categoría, ¿no? Y entiendo la molestia a veces de quienes, porque nos ha tocado a lo largo del tiempo, de repente, cuando nos entregan las encuestas, principalmente las de papel y lápiz, cuando las hacíamos, porque ahorita hacemos más encuestas en línea, comentarios, ¿no? Así al margen del cuadernillo, no me representa, ¿por qué se limitan solamente a esto? Yo me identifico con esta categoría, etcétera, y entonces algunos inclusive hasta con palabras más fuertes, ¿no? Como cabrones insensibles y cosas así. Entiendo, ¿no? O sea, entiendo la molestia porque en un sentido más profundo, pues implica una desconfirmación, ¿no? Un poco lo que veíamos con Fausto hace algunas clases. Si no está representada la categoría en el lenguaje, pues es como si no existiera, ¿no? Punto. Entonces, entiendo la molestia en ese sentido, ¿no? La otra sugerencia es adoptar las preguntas a las características específicas de los grupos de interés, ¿no? Aquí no supe cómo hacerlo porque sigo teniendo esta palabra de discapacidad y no me gusta, ¿no? Pero ya tampoco supe cómo ajustarlo, ¿no? Por ejemplo, en lugar de preguntar, ¿tienes una disfunción que no le permite acceder a edificios públicos debido a alguna discapacidad? Puede ser, encuentra dificultades para acceder a edificios públicos debido a alguna discapacidad. A lo mejor aquí yo quitaría esto, ¿no? Y a lo mejor preguntaría por qué. Y a lo mejor ahí ya se obtiene la información de cuáles son los motivos por los cuales se encuentra la dificultad para ingresar, ¿no? Sin que tenga que tener esta categoría de discapacidad. Ya no supe cómo ajustarle, pero bueno, es un poco la idea, ¿no? De considerar, pues obviamente, las características específicas de los grupos de interés. Y creo que eso también nos lleva a tener cuidado con la planeación, ¿no? En la elección, por ejemplo, de las muestras que se van a estudiar. O sea, no solamente es la pregunta de investigación tan genérica, sino es la pregunta de investigación un poco más focalizada a ciertos grupos, por ejemplo, porque yo creo que eso puede brindar mucha luz en relación a estas características específicas de los grupos de interés. Y por último, diseñar cuestionarios que permitan recoger información relevante desde una perspectiva interseccional, Ay, ¿no? perdón, David. Dime. En la pregunta que habías planteado, quizás y solamente para complementar, pudiera ser debido a alguna condición de salud, ¿no? Por Que, ejemplo. como por ejemplo, ahí pusiste o alguna diversidad funcional también pudiese ser como pues un valor agregado a Ujú. la forma en la que se pregunta. Es que me quedé también con esa reflexión. Sí, sí, ¿cuál pudiera ser? Y pudiera ser condición de salud o diversidad funcional, ¿no? Para manejar como esta parte como más respetuosa en la construcción de las categorías. Claro. Y es que bueno, estuve yo haciendo el ejercicio justamente como para tratar de aplicar esto y no está fácil. O sea, lo hacemos de manera tan automática que dices, pues sí es la pregunta y esto es lo que quiero conseguir. Y pues lo pregunto, ¿no? Esto atiende un poco a la ética del cuidado del que hablaba Danza, ¿no? A veces pues no nos preocupamos por cómo pueda recibir el otro la pregunta y lo que puede implicar como una desconfirmación o una descalificación, ¿no? Y entonces uno hace la pregunta y listo, ¿no? Como la piensa, es más bien como un reflejo del pensamiento, así la pensé, así la pongo, ¿no? Pero no hay este ejercicio cuidado de cómo va a tomar esto
discapacidad, es una manera de discriminar, es una manera de descalificar. Y entonces, por ejemplo, cuando hice este ejercicio fue así de, pues no se me ocurre, lo dejo así, nada más lo comento, ¿no? Pero, pero sí, efectivamente implica un nivel de complejidad y de metacognición mucho más complejo, ¿no? Bueno, aquí desde la perspectiva interseccional del género, pues obviamente también es importante o se sugiere incluir preguntas en relación a la discriminación por género, etnia, orientación sexual, para captar cómo se cruzan o las coyunturas entre estas variables de desigualdad que pueden enfrentar ciertos grupos, que es un poco lo que comentábamos, ¿no? La gran sugerencia es disagregar las variables y cruzarlas para empezar a describir o encontrar realidades particulares en función de las condiciones sociales y contextuales, ¿no? Bueno, ¿a quién se pregunta y a quién no se pregunta? Bueno, aquí lo sugerido siempre desde la metodología cuantitativa, y esto pues tiene que ver con un fundamento meramente probabilístico, es la sugerencia de tratar de conformar muestras representativas. Ha sido bien interesante porque cuando yo era estudiante, yo siempre le preguntaba a mis maestros, ¿y qué es una muestra representativa? ¿Cuántos son, no? Y nadie te sabía decir, no, los más que puedas, pues va a depender del tamaño de la población, y había una diversidad de discursos así terribles, ¿no? Y conforme pues se fue avanzando, digamos, un poco en tratar de contestar esta pregunta, pues bueno, se llegó ahora a procedimientos en donde ahora el tamaño de la muestra representativa depende de una serie de elementos que se incluyen en las fórmulas para utilizar una determinada prueba y probar una hipótesis, ¿no? Entonces ahora es un poco más claro, ¿no? Sin embargo, a veces no es posible incluir muestras representativas, ¿no? Porque la idea de las muestras representativas es que no solo sea representativo en el total de la cuota. O sea, si mi fórmula me dice, ¿sabes qué? Para probar esta hipótesis con esta prueba necesitas 200, ¿no? Ah, perfecto, consigo 200 y listo. No, la idea de la muestra representativa es trascender el tamaño total de la muestra representativa para representar las categorías. Entonces, si vas a tener 200, pues sería ideal que en esos 200 estuvieran representados los diferentes grupos étnicos o los diferentes niveles socioeconómicos, ¿no? O etcétera. Y aquí hay un gran problema porque efectivamente a veces no es posible conseguir la representatividad de todos los grupos, ¿no? O sea, Aranza no me dejará mentir, ¿no? Ahorita estamos en fase de aplicación del proyecto y hemos reclutado como 650, Aranza, 650 participantes que se inscriben al taller que estamos dando, dejan los datos y todo, y al final la mitad no se presenta nunca, y de esa mitad que sí se presentó, están terminando ni el 10%, ni el 10%, vas como el 5%, como el 5% de cerca de 650 participantes. Entonces, si yo hago un análisis con los pocos que tengo, por supuesto que no está nada representado cada una de las categorías, ¿no? Y llevamos trabajando este proceso más de un mes, ¿no? De hecho, que acabamos de lanzar la tercera convocatoria para tratar de ir sumando, pues digamos, los participantes. Entonces, a veces sí se entiende que estas cosas pues pueden estar fuera, ¿no? Fuera de las manos del investigador. Pero ¿qué sí está dentro de nuestras manos? Pues justamente poner la atención en eso, ¿no? Es decir, es algo que se tiene que discutir. Yo, la sugerencia que les doy a mis estudiantes de doctorado justamente es, no importa la decisión que tomen, tienen que justificar el camino lógico, congruente y racional de por qué tomaron esta decisión. Porque hay muchas decisiones en lo metodológico y en lo estadístico, ¿no? Algunos dicen, no, no conviertas variables porque pierden ciertas propiedades numéricas, o no, no escales la prueba o lo que sea. Son recursos que hay y que uno tiene que tomar en función de las condiciones del estudio, ¿no? Como estas. No está mal utilizarlas siempre y cuando hay una justificación y todo un trabajo reflexivo de por qué se están usando. Un poco como lo decía Fausto en las primeras sesiones, ¿no? Pues a lo mejor no se alcanzó la representatividad en términos de los grupos étnicos o de los niveles socioeconómicos, pero eso es lo que hay y no se hace un análisis
de comparativo entre estas variables porque no nos da los datos para hacer esto, pero al menos se visualizó que ya hay un fenómeno que es relevante o importante, pero que por condiciones, pues digamos, del mismo campo aplicado, no fue posible lograr cubrir. No es por una cuestión política de que digan, no, eso no importa ni vamos a lo que sigue, ¿no? Que creo que es lo que Fausto llamaba como parches, ¿no? Y ir haciendo justamente estas justificaciones que se deriva la toma de decisión en lo estadístico y en lo metodológico, ¿no? El segundo punto es obtener información fiable a través de la muestra, que para esto, pues ya lo decía Aranza, el punto clave sería la aleatorización de la selección de casos, pero es muy complicado. De hecho, por ahí hay un artículo que leí hace unos años que decía que cerca del 80% de los estudios en psicología son con muestras no aleatorias, ¿no? Muestras aleatorias solamente si tienes el total de la población para elegir aleatoriamente. Vas a un hospital y tienes la lista de pacientes. Si son 1000 pacientes, tienes la lista de 1000 pacientes y sobre el espacio poblacional eliges de manera aleatoria y listo. Pero en realidad es muy difícil. Ustedes sabrán a veces que los accesos, ¿no? Las mismas políticas de ética de las instituciones, etcétera, pues se vuelve muy complicado y terminamos trabajando con algunos sectores de la población, ¿no? Entonces, sí, lo ideal siempre es la aleatorización por un montón de cosas relacionadas con la probabilidad y el uso de las pruebas, etcétera, pero la realidad es que no siempre se puede, ¿no? Entonces, pues si se puede hacer estaría increíble, pero si no, me parece que también es relevante pues especificar por qué no se puede y bueno, pues trabajar con lo que se tiene, ¿no? Tampoco sin decir, pues es que no quisimos considerar, pues no, simplemente no salieron seleccionadas en la muestra, ¿no? Y el otro es respetar la autoidentificación de los participantes, ¿no? Esto significa abrir la posibilidad a tener otras categorías que sirvan como un recurso para la autoidentificación, ¿no? Entonces, a veces nosotros cuando generamos las categorías de respuesta para una pregunta, solemos no considerar una amplitud de posibilidades, ¿no? Con lo que comentaba hace un momento. Entonces puede ser que alguien diga, pues es que yo no me identifico en ninguna de estas, ¿no? Entonces aquí la idea es incluir una casilla que sea la opción de otro. O prefiero no decir, porque también están en su derecho de decidir si quieren o no contestar, digamos, esta pregunta, ¿no? Como por ejemplo, hay quienes a partir de la pregunta de con qué identidad se asumen. Hay algunos que dicen, prefiero no señalar. Y sí nos ha pasado en algunos estudios. No son tantos, pero hay quienes sí, y están en su derecho, digamos, pues, ¿no? De decidir si compartir o no esta información. Entonces, creo que el gran comodín es esta categoría de otro donde puede entrar todo. E inclusive vamos a ver más adelante que esta categoría de otro puede darnos información valiosa para generar categorías emergentes. Si vemos que en esa categoría de otro aparece consistentemente una categoría, pues sabemos que es una categoría que es relevante para representar la realidad de ese grupo de personas. ¿Qué posibilidades de respuesta se tienen en cuenta? Pues bueno, incluir categorías que reflejen experiencias de grupos minorizados. O sea, tenemos que pensar muy bien cuáles son las posibles categorías que den respuesta a las experiencias de los grupos eh, minorizados, ¿no? Por ejemplo, como el tipo de vivienda, ¿no? Si estuviéramos interesados por un análisis interseccional en relación a variables contextuales, ¿no? Pues obviamente el lugar donde vives es muy importante porque ahí se desarrollan interacciones, hay elementos estructurales, etcétera. Y si yo pongo como vivienda solamente, no sé, dos categorías, casa propia o rentada, pues solamente puedo tener una idea muy global de esto. Y hay personas, obviamente, que ni siquiera tienen casa, por ejemplo, ¿no? Hay personas que viven en situación de calle, o hay personas que tienen casa prestada, ¿no? O hay personas que llegaron como paracaidistas, ¿no? Ni son de ellas, pero tampoco rentan, ¿no? Ni están en una condición como muy delimitada, de manera muy clara, es muy ambigua, en términos legales es muy ambiguo, ¿no? Entonces, obviamente a pensar en las categorías y abrir estas situaciones, digamos, al grupo al que va dirigido, pues es relevante para poder captar las experiencias, ¿no? Diferente en un contexto, no sé, a lo mejor me voy a ir muy, clasista, ¿no? Pero si te vas a una zona acomodada de la ciudad, no sé, Santa Fe, El Pedregal, es muy probable que esta pregunta esta opción de respuesta de situación de calle, ¿no? Pues no se vaya a presentar, ¿no?
Es decir, el grupo al que se va dirigido o la zona de la ciudad a la que va dirigida, es más probable que estas categorías no representen, ¿no? O no permitan autoidentificar las experiencias de las personas. Entonces, creo que sí es un trabajo muy reflexionado, ¿no? De hacia qué tipo de grupos eh, o minorías vamos a tratar de representar con estas categorías de las preguntas, ¿no? Aquí está la de prefiero no responder a la pregunta, que la comentaba en la diapositiva pasada, la opción de otras y obviamente la casilla de cuál o especificar permite detectar estas categorías emergentes. Usar categorías con las que las personas entrevistadas se sientan identificadas de acuerdo con el contexto, ¿no? Esto es como muy importante porque ya vimos que las variables contextuales pues se juegan al momento de tener las experiencias y tratar de identificar las categorías con las cuales me asumo, ¿no? Veíamos la diferencia entre el contexto urbano, ¿no? Y el contexto, pues, de campo, ¿no? O no urbano, o el tipo de vivienda, por ejemplo. Entonces, sí, como tener mucha claridad de, en esas circunstancias y en esas situaciones, cuáles serían las mejores categorías. Y por último, el orden en que se presentan las posibles categorías de respuesta, ¿no? Tendemos también a categorizar, a lo mejor desde un pensamiento androcentrista, ¿no? Primero el hombre y luego la mujer, o primero la heterosexualidad. Y más bien aquí la sugerencia es pues, tratar de aleatorizar la manera en la que se presentan las posibles opciones de respuesta o invertirlas, ¿no? Invertirlas digamos, como estamos acostumbrados a ponerlas. Y eso también habla, pues, de un cuidado de la investigación al momento de establecer los dispositivos de recolección de datos, que en este caso, pues, son las preguntas de las encuestas, ¿no? Bueno, ¿cómo categorizamos las variables clave? Hay variables que pueden llegar a resonar bastante y que son inclusive, pues, punto de discusión actual, ¿no? Y las variables clave, tal vez de las más importantes que se mencionan en el libro, es la de sexo y género, que es un poco lo que hemos estado viendo con Fausto desde las primeras sesiones. Eh, la gran crítica es que de manera, pues, tradicional, digamos, durante mucho tiempo, generalmente se pregunta por el sexo. Y esta es digamos, una categoría que se clasifica en dos, ¿no? Con dos opciones de respuesta, de forma dicotómica o binaria, ¿no? O eres hombre o eres mujer, ¿no? Y entonces, pues esto está ceñido exclusivamente a la parte genital. Y entonces, pues, ¿qué pasa con toda la diversidad, ¿no? Pudiera yo tener pene o vagina, pero no necesariamente me asumo como hombre o como mujer, ¿no? Entonces, de ahí hay una discordancia entre la genitalidad y la identidad, ¿no? O cómo te asumes. Y entonces esto a lo mejor no necesariamente te da una representación muy clara de cómo las personas se están asumiendo, y eso es importante porque tiene que ver con cómo me relaciono, con los grupos en los que convivo, las condiciones de vida que tengo, porque esto se cruza con discriminación, ¿no? Con prácticas de poder, opresoras, etcétera. Entonces, pues aquí la sugerencia de los autores es más bien ceñirse a la identidad o a la identificación de género, ¿no? Es decir, dejamos de lado la genitalidad y más bien preguntamos cómo te asumes, ¿no? O cómo te identificas. Y entonces aquí se abre una gran posibilidad de categorías, ¿no? Porque esto ya implica no solamente asumirte como hombre, como mujer, sino también puede ser no binario, de género fluido, y la categoría es enorme, de verdad que es muy complejo. Yo en lo personal he ido aprendiendo, yo tengo un chico trans, mi hijo el mayor es trans, y la verdad es que yo he ido aprendiendo, ¿no? Porque de repente son tantas las categorías que de verdad, si no estás constantemente como repasando o escuchando, se te van. Pero aparte a veces hay cosas muy complejas, hay identidades, construcciones muy complejas. Entonces yo tengo a mi asesor, ¿no? Porque él pues también de repente hace activismo y está en contacto con la comunidad, etcétera. Pero me encanta porque mi hijo siempre me hace ejemplos así como para dummies, ¿no? Me hace ejemplos con panes o con carritos, ¿no? Y me dice, mira, papá, si tienes, haz de cuenta que este pan le gustan las donas y las conchas, pero si llega un bolillo, y dices, no, es como mucho más claro. Pero es que en realidad es una cultura, o sea, es como migrar
digamos, alguien que no es nativo de esa cultura a esas culturas. Es como, yo lo imagino como un antropólogo, ¿no? Que agarra su libreta, su mochila, su cámara y migra al otro lado del mundo, a una isla desconocida y empezarse a apropiar de toda la cosmovisión, las percepciones, los valores, o sea, todo es bien complejo. Y entiendo que sea totalmente diferente a la manera androcéntrica de ver la realidad, ¿no? Entonces, pues esto yo creo que sí implica un cuidado y una reflexión mucho, muy cuidada, ¿no? Mucho, muy cuidada. Y bueno, digamos que una propuesta tal vez entre el punto medio entre el sexo y la identidad, pues sería preguntar por las dos, ¿no? O sea, es decir, obtener información tanto del sexo como del género. Y esto pues amplía un poco la posibilidad porque complementa las respuestas, ¿no? Entonces puedes tener hombres que tengan pene, pero que no necesariamente se asuman como hombres, ¿no? Sino que tengan una identidad diferente. Y yo creo que esto justamente es como el inicio para cruzar las variables y empezar a tener pues una perspectiva interseccional. Si esta información de sexo y género la empiezas a cruzar con variables contextuales, ¿no? O con variables demográficas, pues nos puede empezar a dar, digamos, fotografías de las circunstancias y experiencias que diferentes grupos pueden estar viviendo, ¿no? ¿Qué hay en relación al análisis de datos? Bueno, para el análisis de datos, lo más importante es desmenuzar los datos, o sea, no tomarlos como una masa grosa y decir, pues aquel promedio, ¿no? De los 800 participantes que tengo y este es el resultado. La desagregación implicaría justamente identificar las variables clave y recuperar a través de las cruzas de variables los patrones de ciertos grupos. Entonces, ahora podría desagregar, por ejemplo, en función de la identidad, en función del nivel de ingreso, de pobreza, etcétera, y tratar de ir jugando con las variables para ir, digamos, viendo las aristas, ¿no? De las diferentes circunstancias a las que se enfrentan diferentes, pues vamos a poner así, submuestras de mi muestra general, ¿no? Este, y esto es muy importante porque esto se va a traducir al final en aspectos que van a tener una repercusión en las políticas públicas y en la toma de decisiones, ¿no? Al final, estos datos que nosotros generamos se transforman en indicadores, ¿no? Que pueden ayudar a que seamos más sensibles al género o a la identidad o a algunas condiciones de grupos minoritarios y que puedan promover pues las prácticas inclusivas, ¿no? O esta visión inclusiva. Y esto es muy importante porque al final las categorías que nosotros generamos pues son artificiales, ¿no? Y si son artificiales, pues alguien las tiene que construir. Y pues ¿quién las construye? Pues el investigador, ¿no? Yo lo pensaba un tanto así. Cuando tú decides incluir características en la definición de tu variable, automáticamente estás rechazando lo que no incluiste, ¿no? Y en ese rechazo de lo que no incluiste, pues ya se puede prestar, digamos, a una descalificación, desconfirmación o a un no ver el resto de una complejidad. Pero es muy difícil porque siempre la definición te va a llevar a limitar, a cortar la realidad un cacho nada más. Y entonces, híjole, yo creo que siempre va a haber algo que queda fuera, ¿no? No podemos, ojalá pudiéramos meter todo, pero sería imposible poderlo operacionalizar o parametrizar, ¿no? Entonces, creo que más bien la idea un poco es ser muy claros en las operaciones que nosotros realizamos para tomar una decisión de qué características incluir en las definiciones y desde ahí poder hacer el estudio, tomar una postura, pues digamos, política para poder desarrollar el estudio. Entonces, en esta definición de dimensiones y los fenómenos a medir, pues se juega la subjetividad de quien investiga, ¿no? En la operacionalización, que es, ok, esta realidad o esta dimensión que acabo de elegir de este grupo, ¿cómo la voy a medir, ¿no? ¿Cuáles van a ser, digamos, las operaciones que voy a llevar a cabo para obtener información y a través de este número tratar de reflejar, pues, esta dimensión, experiencia, o constructo del grupo al que estoy midiendo? Y en esta operacionalización, pues, obviamente entran aspectos relacionados con el uso de una escala, con el uso de autoinformes, de la observación directa, etcétera. Y la parametrización implica justamente establecer operaciones complejas que en conjunto nos pueden dar
una idea global del constructo. Por ejemplo, hay medidas sobre pobreza que incluyen un montón de indicadores, ¿no? No solamente es el ingreso, sino es el ingreso, el tipo de vivienda, si hubo posibilidad o no de ahorrar, aspectos como, ay, no me acuerdo qué otros hay, pero bueno, son varios indicadores que dices, bueno, si nosotros consideramos el nivel de ingreso, habrá que restarle el gasto promedio de la semana, considerar el tipo de vivienda. Entonces se hace como una especie de estructura a partir de los indicadores operacionalizados y el resultado final me dice, pues considerando todo esto es, los que caen aquí, digamos que están en situación de pobreza, los que no caen aquí no están en situación de pobreza. Eso es la parametrización, ¿no? Pero al final de cuentas, pues sí, depende de la operacionalización y la operacionalización pues depende de quién define, digamos, el constructo a medir, que al final de cuentas pues sigue siendo el investigador, ¿no? Entonces, esto se vuelve, pues sí, muy delicado, porque al final, pues esto se va a dar a conocer, ¿no? Quienes hacen investigación, pues digamos que están en un lugar de privilegio, porque son, digamos, aquellos que se encargan de legitimar lo que podría ser validado como real o no. ¿Me explico? Entonces, inclusive entre los mismos investigadores, o sea, los mismos investigadores somos quienes dictaminamos, por ejemplo, artículos de revista, ¿no? Si el artículo de revista pasa, pues obviamente se va a diseminar, ¿no? Se va a dar a conocer al mundo y esa misma información pues se incorpora para generar nuevas investigaciones, nuevas percepciones y darle continuidad a un objeto de estudio. Pero si no pasa, si el dictaminador dice no pasa, somos los mismos investigadores, pues entonces esa masa de datos o esas interpretaciones pues no van a llegar a tener probablemente un efecto porque va a ser difícil que se produzca este proceso de diseminación que tiene que ver justamente con esta comunicación de los datos y los hallazgos que tienen una relevancia social o política y que deben de transparentarse, ¿no? La manera de transparentarse, pues es a través de los filtros, y los filtros somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues no podemos, digamos, quitar esta postura política y ética que tenemos, porque a veces podemos terminar cristalizando estereotipos, ¿no? O cristalizando prácticas que generen una brecha entre clases o discriminación, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la idea justamente es optar por la transparencia, ¿no? Que implicaría justamente decir cómo se hicieron las cosas, cómo se llevó a cabo la operacionalización, cómo se llevó a cabo la parametrización, ¿no? O asumir inclusive hasta una postura política, ¿no? Transparentarla, pero también ir evidenciando cuál fue el camino para la toma de decisiones, ¿no? Es decir, si no se pudieron representar todas las categorías, no es por una situación de discriminación, sino es por una situación más, a lo mejor del campo aplicado que no dio, ¿no? No contestaron al llamado, ¿no? Pero aún así, pues, demarcar qué implicaciones tiene esto. Pues las implicaciones es que trabajamos, pues sí, con estudiantes, bueno, con adultos de nivel educativo alto, ¿no? En situación económica media alta, y ya, ¿y qué pasa con lo demás? No lo podemos saber, ¿no? Pero tampoco podemos decir que estos resultados, pues, tienen una afectación para la toma de decisiones o para el establecimiento de políticas públicas en estos grupos que seguramente tienen una realidad o discursos totalmente diferentes a los que sí pudieron ser representados en la muestra, ¿no? Entonces, es un poco esto la diseminación, ¿no? El papel de priorizar el valor numérico, porque pues es el vehículo con el cual se construye, pues digamos, estos discursos científicos, pero sí me parece importante tomar esta postura con sus alcances, ¿no? Ya lo hablaba un poco Aranza, el papel de la subjetividad, el papel político, etcétera, ¿no? Y tener cuidado con la naturalización de las categorías. O sea, no es que la categoría de hombre o mujer en el sexo tenga que ser, pues siguen siendo artificiales, ¿no? Pues así las construimos, pero no por eso quiere decir que sean reales, ¿no? O que sean naturales, sino más bien la invitación es a reflexionar sobre cómo nosotros asumimos estas categorías que tienen muchísimo tiempo y que las tomamos como si fueran verdades, como sinónimo de natural, y entonces es con lo que trabajamos, porque si no, no tendrían razón de ser todas las otras categorías, por ejemplo, de identidad de género. Entonces, sí, pues
nos ceñimos a un papel mucho, muy reflexivo, mucho, muy metacognitivo al momento de tomar una postura ante el objeto de estudio, pero también de crear pues, los recursos para poder obtener información, como son las preguntas o las categorías, ¿no? Además de la diseminación, que es dar a conocer estos hallazgos y resultados, hay aquí un concepto que yo nunca había escuchado, que me pareció interesante, que es la difracción, ¿no? Que proviene de la epistemología feminista y lo que hace es justamente, pues, mapear las interferencias entre diferentes sujetos en la generación de conocimiento, ¿no? Esto no es otra cosa más que contextualizar. Si ya desagregamos los datos, si esos datos ya los cruzamos con las variables relevantes, y esto ya nos permitió tener una idea de cuáles son las circunstancias y experiencias de vida de grupos particulares, ¿no? Algunos de ellos inclusive pueden ser hasta minoritarios. Pues justamente lo interesante es, eh, a partir de transparentar las condiciones y circunstancias, construir desde ahí la interpretación del dato estadístico, ¿no? Entonces, esto me parece interesante porque dentro de una gran muestra, puedes tener un montón de realidades, ¿no? Considerando la difracción. Entonces, decir, a ver, para mujeres de familias monoparentales que tienen la principal carga de trabajo reproductivo, de nivel educativo bajo, etcétera, así se presenta el resultado del estudio, ¿no? Pero también podemos tener otros, ¿no? Para hombres trans que se ubican en esta circunstancia urbana o no urbana, bla, bla, bla. Y entonces eso nos permite hacer, digamos, como, pues sí, como un mapeo de cómo se presenta el objeto de estudio o de mi interés en diferentes pues sí, en diferentes submuestras, pues, ¿no? A partir de la interseccionalidad. Nunca lo había escuchado, me pareció interesante, ¿no? ¿Y esto en qué va a derivar? Pues justamente en reportes, ¿no? Justamente en informes que son de gran relevancia, ¿no? Podemos tener informes para personal experto, ¿no? Pues que son quienes se dedican, pues a tomar estudios y dialécticamente utilizarlos para construir argumentos, nuevas investigaciones, etcétera. Y bueno, ahí la sugerencia justamente es pues crear y publicar conjuntos de datos desagregados, ¿no? Por variables de género e interseccionales, o sea, que puedan ver este proceso de difracción, de cómo se presenta el fenómeno en diferentes circunstancias, contextos o condiciones o con diferentes grupos, ¿no? Transparentar las notas metodológicas, ¿no? Esto de si no fue aleatorio, ¿por qué no fue aleatorio? ¿Por qué se hizo esta comparación y esta otra no? Etcétera, ¿no? Documentar y explicitar el proceso de producción de datos para identificar posibles sesgos. Aranza hablaba de los sesgos y de cómo esto incrementa el nivel de error, ¿no? Pero es cierto, hay cosas que están fuera de las manos del investigador, hay otras que sí podemos nosotros cuidar. Entonces, si hay este tipo de fuentes, pues señalar, ¿no? ¿Qué fue lo que se hizo para cuidar o qué no pudimos cuidar? Y de todas maneras se produjo algún tipo de sesgo. Pero esta información ya genera una postura de quien te lee, ¿no? Para decir, aguas, porque esto puede tener cierto nivel de sesgo, ¿no? Generar indicadores e índices que reflejen relaciones de desigualdad y discriminación. Eso lo tomamos desde la perspectiva interseccional. En el momento en que empezamos a cruzar con variables que son relevantes y que nos permiten establecer patrones de discriminación, o de desigualdad, pues podemos justamente ir tomando decisiones de qué variables incluir para generar esos procesos de refracción. Organizar encuentros de intercambio con expertos en perspectiva de género interseccional, pues importante porque creo que siempre es bueno la mirada de alguien que está desde fuera de la investigación y que tiene la perspectiva, ¿no? Porque a veces lo tenemos tan cerca como la nariz que no le alcanzamos a ver, ¿no? Y se nos pueden ir un montón de cosas. Eso es en relación a los expertos. Para quienes toman decisiones a partir de los resultados, ¿no? Pues obviamente vale la pena sintetizar la información a través de tablas o gráficas, pero siempre que representen la perspectiva de género o interseccional, ¿no? Es decir, las circunstancias o las condiciones de estas pequeñas submuestras, ¿no? Enfocarse en la construcción de problemas desde la perspectiva de género, que es un poco lo que hemos estado viendo con Fausto, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de hacerse estas preguntas en el dominio ontológico, prescriptivo, descriptivo, ¿no? Y las implicaciones políticas que tiene tomar una postura o no en función de ciertas realidades, o grupos, ¿no? Proporcionar acceso a indicadores e índices sensibles al género y otras formas de discriminación, pues bueno, a veces nos ceñimos solamente a reportar como estadísticos muy generales,
pero en realidad los recursos estadísticos son muy amplios y nosotros pudiéramos también ir complementando con otros estadísticos. En algún momento hablamos del tamaño del efecto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, actualmente ahora se hacen muchos estudios de invarianza en la medida, ¿no? Que no es otra cosa más que probar si un instrumento eh, es homólogo o, en el constructo que mide para una variable comparativa. Y se usa mucho justamente en el sexo, por ejemplo, ¿no? De si no hay invarianza, el instrumento responde de igual manera para representar la realidad de hombres y mujeres. Pero si hay invarianza, entonces ese instrumento solamente refleja la realidad de varones, por ejemplo, pero no de mujeres, ¿no? Entonces hay muchos recursos, pero pues sí pues es un mundo, ¿no? Es un mundo esto de los recursos que uno puede tener para ir generando argumentos y ir justificando desde las herramientas cuantitativas, ¿no? Y para los prescriptores, ¿no? Que pues son quienes tal vez estarían en estas posiciones de generar políticas públicas, ¿no? Para la población, pues también sintetizar la información a través de tablas y gráficos que puedan vislumbrar los ejes de desigualdad y discriminación, incluye la perspectiva de género, la interseccionalidad, ¿no? Trabajar con pues, los medios de prensa, monografías, infografías, contextualizar los datos, ¿no? Desde la perspectiva de género y pues acompañar los recursos gráficos con información que muestran estos patrones de desigualdad, ¿no? Ya por último, el cambio de paradigma en la diseminación o difracción de los datos. Bueno, creo que estamos, o eso quisiera creer yo, ¿no? Como en este proceso de transformación o cambio, creo que se hace tal vez como más resonante o más visible, y lo vemos en los espacios, ¿no? Cada vez en más universidades o centros se ofertan, digamos, estos cursos con perspectiva de género, con perspectiva feminista. Y bueno, la universidad no se diga, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros como profesores estamos obligados por año a tener que tomar un curso sobre algún tema relacionado con la perspectiva de género, ¿no? Entonces, creo que sí ha iniciado, digamos, un trabajo que no va a ser pronto, pero creo que ya se echó a andar, ¿no? Sobre cómo se pretende taladrar, ¿no? Estos paradigmas androcentristas, o hegemónicos para tratar de tomar una postura diferente ante la realidad. Y bueno, yo creo que los reportes, justamente desde estas perspectivas, pues son un grano de arena, ¿no? A tomar un posicionamiento diferente y construir discursos desde arriba, ¿no? Desde quienes generan la legitimación de estos estudios, para el cambio de paradigma. Eh, Algo aquí interesante es que, bueno, se sugiere que justamente se adopten resultados de modelos de Big Data e inteligencia artificial, pero con reservas. A mí, yo me hice esta pregunta, ¿no? Y esto me llevó a leer. Yo decía, claro, si lo hacemos desde la inteligencia artificial, pues a lo mejor podría ser más neutral, porque quien toma decisiones a partir de parámetros es una máquina, y entonces, pues si le damos el resultado, pues tomará postura en relación al dato y listo. Pero no, después me puse a leer porque sí dije, ¿será? Entonces me puse a investigar. Y al final llegué a la conclusión de que al final los insumos con los cuales trabaja la inteligencia artificial, pues son insumos creados por el mismo ser humano. Entonces recupera estudios e investigaciones que pues ya pueden traer ahí mismo el sesgo. Entonces, si esos son los parámetros y los insumos con los que trabaja, pues también puede ser una manera de perpetuar los sesgos, ¿no? O perpetuar estas realidades hegemónicas. Entonces, bueno. Más bien creo que ahí es como tener cuidado y tomar también una perspectiva crítica en relación a ellos, ¿no? También se habla ahí de los algoritmos de reconocimiento facial y aprendizaje automático, que también en algún sentido podrían marginar a mujeres racializadas y minorías étnicas, ¿no? Es decir, como utilizar estos algoritmos que te permiten clasificar, identificar o representar por características faciales, pues el algoritmo sigue siendo un producto humano, ¿no? Y en esa toma de decisiones para hacer el algoritmo, pues puedes ir cosificando pues, estas cosas de las que nos queremos deshacer, ¿no? Y bueno, pues al final es importante integrar una perspectiva feminista, interseccional en la ciencia de datos para abordar estos sesgos y promover una diseminación más equitativa y ética de los datos, que no es otra cosa más que tratar de mover la balanza o equilibrar la balanza a partir de representar las realidades, las experiencias, las voces de estos grupos, pues no sé, minoritarios, oprimidos, silenciados, ¿no?
que pues merecen una representación de sus experiencias y de sus realidades, ¿no? Y que no lo vamos a lograr mientras no consideremos pues este proceso de difracción, ¿no? De ir buscando como en un detalle mucho más focalizado, disgregado de datos, para saber cómo es la realidad o el fenómeno de estudio que me interesa en estas particularidades, ¿no? Es como los datos contextualizados. Y ya creo que es todo. Bien, ay, hay un mosquito que me acosa demasiado. No, pues muchísimas gracias por la presentación del texto. Me pareció que es bien importante tener este tipo de materiales y además que ahora sí que sacado del horno. No recuerdo si salió en noviembre del año pasado o salió precisamente en este año. Entonces tiene muy poquito. Y Bárbara Biglia, tuve la oportunidad de tomar una clase con ella porque precisamente la doctora Tania Rocha de la Facultad de Psicología la invitó dentro del seminario que ella tiene de investigación con perspectiva de género y diversidades. Y es bien interesante esta investigadora porque lo que ella trata de reconciliar es reconciliar y conectar, ¿no? Dentro de la metodología todo este tema de la creatividad y evidentemente de la justificación de la toma de decisiones de él o la investigadora. ¿Por qué es esto? Porque sacaría a la metodología de ese cajón desastre, ¿no? Por así decirlo, tan estructurado que pareciera que es neutral en todo lo que se va planteando desde ahí y que las decisiones y la subjetividad de quien va construyendo el proyecto no está presente. Y entonces hay un texto que vamos a ver que tiene que ver con algo que se conoce como patch out, un poco sí esta parte de los parches, pero es digamos la reflexión que ella tiene a posteriori de su tesis doctoral. Al momento de que ella va planteando precisamente cómo trabajar la investigación desde lo cuantitativo con una perspectiva feminista, cómo en el proceso en el que vamos construyendo nuestras tesis desde planteamientos críticos de género, hemos tenido que ir construyendo y justificando todas nuestras decisiones. Y entonces ella dice, en ese proceso de lo que no se ve, tendríamos que visibilizar esos parches que tuvimos que hacer. Por ejemplo, en lo cualitativo que está esta parte del neopositivismo, que con el Atlas T, de alguna forma se empezaba a visibilizar la capacidad de el uso de gráficos dentro de lo cualitativo, pero siempre siguiendo una línea dentro de este positivismo, pero ahora lo cualitativo. Y entonces quienes entramos desde perspectiva de género a este tipo de estudios, tuvimos que hacer una serie de, literal, de parches, ¿no? De decir, híjole, ¿cómo justifico que tomé esta decisión? Y entonces ella dice, pues es que todas esas reflexiones son válidas, porque está reflejado tus decisiones en el uso de esta metodología y que no es neutral y que nos querían. Y ahí precisamente cuando veamos a Donna Haraway, vamos a entender, porque Bárbara Biglia es una fan, igual somos del club de fans, ¿no? De Donna Haraway en esta construcción epistemológica, porque si bien Donna Haraway se va más a filosofía de la ciencia y empieza a cuestionar cómo nace esta neutralidad a partir de esta construcción epistémica, ontológica, del sujeto que construye conocimiento, que vendría siendo el testigo modesto, que ahora sí que, spoiler, testigo modesto para Donna Haraway vendría siendo precisamente aquel sujeto que solamente transmite información oficial y que a través de este sujeto, principalmente un varón caucásico, americano o europeo, tiene la capacidad de la oficialidad de la información. De ahí que de alguna forma se nos instruya a tener esta vida modesta, ¿no? Esta vida de que quien construye, que construye conocimiento tiene que reflejar una imagen muy particular, ¿no? Me acuerdo en la licenciatura, no sé si le tocó a David, pero yo tuve una profesora que le decía a mis compañeras principalmente, las callaba cuando iban a participar porque hay como esta muletilla de, es que yo siento, y entonces ella agarraba y casi con una regla, o sea, muy al estilo de el cine de oro mexicano, golpeaba la mesa y decía, tú no sientes, tú piensas. Y entonces, en esa formación, en esa barbarie
habita el testigo modesto, ¿no? Y encarnado en un cuerpo de mujer, ¿no? Entonces era una cosa ahí como súper interesante el leer todos estos textos porque nos van dando como detallitos que tal vez nos preguntábamos, pero teníamos miedo de revelar esa subjetividad porque tal vez nos íbamos a topar con una profesora que nos iba a decir, tú no sientes, tú piensas. Entonces, yo creo que es súper lindo estos materiales. Con anterioridad, ya hay otro spoiler, hay un texto que hicieron en lo que era el Programa Universitario de Estudios de Género, ahora el CIEG, que históricamente es la punta de lanza para transformar la oficina del abogado general de la UNAM en la oficina de la abogada y luego ya abogacía, que actualmente creo que sigue llamándose así. ¿Y qué es este texto que se llama Intrusas en la Universidad? Que es una investigación mixta. Y es muy bonito porque esta, ay, ¿cómo se llama? Marisa Goitia, siempre se me olvida su apellido, no sé por qué. Eh, trae este argumento y yo creo que les pudiera quedar más claro la integración de estos dos textos, bueno, ¿cuáles dos? Sino que de la exposición anterior, de el compromiso ontológico, los argumentos, tarara, con ese texto, porque ella inicia frontalmente diciendo quién es una intrusa. Y en la descripción también trae precisamente la prescripción y evidentemente trae como esta parte de del compromiso político, porque empieza a decir, es que históricamente si definimos quién es la intrusa, es una palabra en femenino que está definiéndonos a alguien que no pertenece a algún lugar. Y si este estudio habla de las intrusas en la universidad, es que porque las mujeres han sido intrusas durante los estudios universitarios. Y entonces hay un desplegado súper bonito para entender esta descripción ontológica y los demás componentes que les estaba diciendo, para ir aterrizando en una investigación mixta en toda la universidad de cómo hicieron estos datos estadísticos de decir, miren, cuántas mujeres nos reporta la universidad. Oh, son más las mujeres. Oh, bien, ya llegamos incluso a superar la igualdad. Y entonces ellas van planteando bien bonito, pero a ver, ¿qué pasaría si estamos haciendo no solamente la segregación de datos por sexo, sino funciones, es decir, ver lo que es el dato soterrado? Y entonces empiezan metodológicamente a ir destripando y van viendo, a ver, ¿cuántos puestos directivos son de mujeres? Ah, mira, no somos tan iguales, no hay carpinteras, por cierto, en toda la UNAM. Y entonces empiezan a revelar metodológicamente todo esto que ya viene descifrado por Bárbara Biglia, ¿no? Entonces, bueno, eso es como para compartirles un texto adicional metodológico que les pudiera servir. Y otro, pensando en lo que menciona David con respecto a la categoría de otro para definir identidades, en el estudio este que se llama Conociendo nuestra diversidad, que lo sacó creo que el Instituto Pedagógico Nacional, que es una estadística sobre diversidades sexuales, en la parte precisamente para no acotar solamente a tres posibilidades, ¿no? Andrógino, femenino, masculino, al momento de poner otro, en los datos que ellos presentan, es lo que dice David, que nos va compartiendo de esta reflexión también con Aranza, con respecto a lo que dice Bárbara Biglia, ¿no? De cómo van apareciendo estas identidades y además aperturas la posibilidad de que los usuarios o las personas participantes se asignen con alguna categoría, ¿no? Entonces eso es bien importante. Bueno, es una serie como que de ejemplos que pudieran serles útiles para ir ampliando este como manual, ¿no? Ya con investigaciones aplicadas. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, les, demás. ¿Nada? Si nos pudieran compartir las presentaciones, va a estar también muy bueno. Les quedaron muy bonitas. Sobre todo esa que tiene como animaciones, dije, qué bonita. Sí, dije, ay, me quedé yo con el Photoshop, pero del antiguito, de recortar, o sea, yo lo sentí así como de, en vez del collage este que nos hacían agarra una revista y pega ya tus pegoteos. Para mí es, a ver, busco a la investigadora, le corto la cabeza y la pongo aquí. Entonces, es más concreto lo que hacen ustedes, entonces está buenísimo.
Bueno, a las demás, ¿ya nada? ¿Ya se quieren ir de vacaciones? Va. Ay, Karina, no tienes vergüenza, apenas te conecto. Bueno. Profe, yo quisiera retomar la pregunta que hizo Aranza, porque Ujú. la verdad no alcancé como a reflexionar y pues sí, me gustaría como que la viéramos, ¿se puede? Ah, sí, de hecho, creo que la retoma David. Fue como interesante porque Aranza la plantea cómo la pudiéramos replantear la pregunta en el proyecto de investigación. Y sí, yo también me quedé un poquito de ¿what? ¿Puede usted flexibilizar, adaptar, acomodar su jornada laboral para atender a sus hijos o personas mayores en su casa? Ok, entonces no sé si alguien ya tenga como una idea de qué es lo que aquí podría pues mejorarse. O sea, yo cuando lo leía decía, pero está bien, pero como que me enfoqué como no le está atribuyendo como, por ejemplo, a la mujer, ¿no? Esta cuestión de cómo puede usted la jornada laboral, hasta que llegó esta palabra de los hijos. Y de repente fue así como, boom, yo soy mamá de una hija y aquí nada más me están hablando de hijos, Ujú. ¿no? Entonces fue así como, claro, ¿no? También visibilizar esa parte. Entonces me costó trabajo, pero me doy cuenta entonces que sí es algo que tenemos bien normalizado, ¿no? Cuando hablamos de hijos y bueno, podemos poner hijos, hijas, también pues ya está esta categoría de hijes o igual infantes o criaturas, ¿no? Son alternativas que nos muestra el mismo manual. Sí, porque luego en esa supuesta neutralidad también habita una cosa ahí como medio siniestra, pero eso ya es una interpretación mía. Lo que les puede ayudar también para si quieren meterse de intensos como yo en el tema, Marta Lamas en un texto tiene, bueno, invita un poco a la reflexión utilizando a Marta Minow. Me vuelvo loco con todas las Martas y luego feministas y luego a veces con posturas distintas, entonces me vuelvo medio loco ahí. Pero bueno, a ver, el texto de Marta Lamas, que cita a Marta Minow tiene un texto maravilloso de ética que se llama La ética de la diferencia y nos va planteando como esta reflexión en términos de qué tanto estoy visibilizando y cómo esa visibilización también puede transformarse en una situación de discriminación. Me explico. Ella, al momento de hablar del dilema de la diferencia, nos pone dos parámetros. Es decir, si yo no visibilizo estas diferencias, cometo un acto de discriminación. Pero si yo aumento em, digamos, en esta visibilización, si yo empiezo a agregar argumentos descriptivos, casi totalizadores, también cometo un acto de discriminación porque puedo caer en un estereotipo. Por ejemplo, que yo pudiera decir, acá las mujeres presentes, va, ok, ya visibilicé a las mujeres presentes, pero diga que yo empecé a decir, bueno, yo creo que las mujeres acá presentes pudieran entenderlo mejor. Sin embargo, tal vez las mujeres presentes, y entonces todo el tiempo estoy diciendo las mujeres presentes, y entonces las mujeres presentes pueden sentir un desagrado por decir, ah, chinga, ¿por qué nos está nombrando tanto? Ajá. Entonces, lo que Marta Minow nos dice también hay que tener cuidado de qué manera estoy refiriéndome a las personas en esa supuesta visibilización, pero que estoy nombrándoles tanto que los estoy encasillando a una condición como incluso estereotípica. Entonces, también hay que tener ese debido cuidado. Entonces, sí, es un campo espinoso. Sí, en que me metí, güey, la ciencia era más fácil cuando era neutral. No, en primero no era, nunca fue neutral, pero nos convenía no nombrar. Pero bueno, no sé, ¿algo más que quieran añadir? ¿No? Bueno. Pues nada más sobre por qué medio les pasamos los materiales. ¿Por Ah, por el aquí en el correo chat este o correo? colectivo, sí, por el correo Ah, ok. colectivo. Sí, 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 y ya nosotros le difundimos la palabra de ustedes. A las Ah, y ok. va. Y también, pues habíamos pensado en una actividad, pero yo creo que ya no nos da tiempo de hacerla, pero pues igual podríamos compartirles la idea por si quieren llegar a hacerlo ustedes de manera individual. Espera, mejor para regresando, no nos des spoiler, no nos den ¿Ah, spoiler. sí? Ajá, arranquemos así de a madrazo con Ah, la bueno. que tengamos más tiempo y evidentemente las personitas. ¿A quién le toca el siguiente texto que ya no me acuerdo? Disculpen la memoria.
porque creo que le tocaba o a Cristian, o a Jorge, o a Jazmín, no recuerdo a quién le tocaba. Creo que a mí me tocaba el de Donna Haraway. Creo que, no sé si el siguiente. Sí, ya saliste, sorteado. Entonces, Angélica, Entonces, es que creo que a mí me tocaba el de... Es el mismo, no es el mismo de Donna Haraway, ¿verdad? El de punto de vista. no, no, Ok, ok. no, entonces, Entonces, para darle secuencia, es primero standpoint, que es el punto de vista, híjole, no es feminista, es punto de vista de las mujeres. Y hay como una corrección interesante. Para después pasar con esta Sandra Harding y al final viene siendo Donna Haraway. O sea, para que se pueda ver como la evolución. Bárbara Biglia concentra todas estas reflexiones, pero ahora vamos a destripar de dónde viene esa toma de decisiones que tiene Bárbara Biglia. ¿Va? Entonces, sí, entonces tú continuarías con el punto de vista. No sé a quién le tocó a Sandra Harding para ya después terminar con Donna Haraway. ¿Quién le tocó a Sandra Harding? Bueno, si no, lo asigno regresando. Mira, para ver fechas. El 30, pues evidentemente no nos vemos. Yo pensaba que hoy no nos íbamos a ver, pero admiro su entusiasmo. No, por un momento sospeché, pero qué bueno que sí nos pudimos ver. El 30, evidentemente no nos vemos. El 6 le toca precisamente a Angélica. El 13 voy a asignar, a menos que alguien diga, yo leo a Sandra Harding. ¿Quién dice yo? Karina, ya, ok. Karina el 13 y Cristian precisamente le tocaría el día 20 de abril, ¿va? Regresamos con la actividad y ya me gustaría, digamos, la duración de 40 minutos, 50 minutos de presentación, si se puede una actividad, si no, también para que no haya una parte como obligada. Y me gustaría que empezáramos ya a presentar avances del proyecto de investigación que ustedes tienen en la segunda hora para recibir comentarios amorosos, constructivos. Yo sé que este grupo no es venenoso, entonces por eso aperturo a eso, a que empecemos como a compartir cómo vamos con el proyecto de investigación para ir recibiendo como esta retroalimentación. ¿Les parece bien? Ya está. Bueno, entonces nos vemos hasta el día 6 de abril. Disfruten mucho las vacaciones, descansen mucho que sí es bien necesario. gracias. Gracias. Bye. Bye, bye. Maestro, nada más compárteme el artículo, no seas malo. Sí, te lo mando. Gracias. Bye. Bye.